Pues gracias por invitarme a esta reunión, Chimino. La verdad, sí tenía ganas de saber de ustedes, fíjate. Sí, señor vampiro. Es que, pues ya lo extrañábamos. Ya casi un año que no grabamos un podcast y pues ya no lo habíamos visto. Pues es que he estado ocupado, Chimino. Mucho trabajo y conciertos y pues la neta me metí a un grupo de ayuda para manejar la ira. Y creo que sí está dando resultados porque te platico que el otro día... Perdón, señor vampiro. Es mi esposa. Déjeme contestar. Me lleva la chingada, Chimino. ¿Neta? ¿Neta? ¿Ni con los cuates te deja salir porque ya te está marque y marque? ¿Es neta? Oh, ya, señor vampiro. No se enoje. Mejor... recuerde los 12 pasos de Neuróticos Anónimos. Mira, ya, Chimino. Solo porque, pues la neta tiene tiempo que no te veo. Pero bueno, dime, ¿de qué quieres platicar? Es que en unos días me voy a ir al Hell and Heaven. Y vi que tocará su banda preferida el domingo. Ah, sí, Hypocrisy. Fíjate que también voy, Chimino. Ah, pues mire, señor vampiro, yo apenas los comencé a escuchar y me gustaría saber más de ellos. ¿Cuándo los comenzó a escuchar usted, por ejemplo? Uy, Chimino, esta historia da para rato. Pídate unas chelas. Sí, señor vampiro. Mesero, ¿me trae 2 cervezas, por favor? Todo comenzó en 1993, cuando yo tenía 11 años. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yo vivía en una colonia popular de Ensenada, Baja California Norte. Y bueno, como todo niño puberto en esa zona, me entretenía viendo cosas en la tele como El Príncipe del Rap, Salvados por la Campana, Supercampeones... Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Los Caballeros del Zodiaco y cosas así. Y para molestar al hermanito chiquito le decíamos: ¡Hey tú, Corky Thatcher! Ay, por favor, díganme que ustedes no lo hicieron. Igual me encantaba salir a jugar con mis amigos y llevaba una vida más o menos normal. Lo único que me hacía algo diferente era que yo escuchaba, a diferencia del 90% de la población de ese lugar, heavy metal. Escuchaba en ese entonces bandas como Metallica, Iron Maiden, Scorpions, entre otras más del género. Ay, señor vampiro, o sea que usted era la oveja negra de su casa. Chimino, neta, ¿hace cuánto que me conoces? Como unos 4 años. Entonces si sabes que me caga que me interrumpan, ¿por qué lo sigues haciendo? Ay, perdón, señor vampiro. Bueno, ya, ¿en qué me quedé? Y bueno, como todo niño hormonal de 11 años, estaba enamorado de una niña de nombre Isaura. Pero como buen chamaco hormonal de 11 años, le demostraba mi amor haciéndola enojar. La cucaracha, si mal no recuerdo, fue el apodo final que yo le puse antes de que ya no me quisiera hablar. Así que, desilusionado del amor, me refugié en algo que no me fallaba nunca: la música. Por lo que ese día fui a ver a mi amigo Joaquín, quien era como 10 años mayor que yo y era el que me prestaba los cassettes que mis padres no querían comprar. Ese día en particular, él sacó su maleta de cassettes y uno de todos saltó a mi vista. Era una portada macabra, un logotipo rojo y siniestro que no dejaba entenderse fácilmente. La portada tenía un ser con 2 cabezas crucificado. Una cabeza tenía picos saliendo de ella en forma de corona de espinas, y una de ellas estaba perforando el ojo de la otra cabeza mientras esta gritaba de dolor. ¡Ah!
La parte inferior del cuerpo estaba destrozada y corroída y dejaba ver parte de la columna, las caderas, así como los huesos de las piernas. Yo quedé impactado, lo admito, algo aterrorizado, pero como buen niño de 11 años lleno de curiosidad, le pregunté a Joaquín por ese cassette. Él me dijo que era nuevo, que apenas se lo había prestado otro amigo que lo había comprado en San Diego. Y yo le dije en automático si me lo prestaba y él me dijo que sí. Recuerdo que estaba solo en casa ese día. Puse el estéreo de mi papá y comencé a escuchar. Comenzó el intro de Pleasure of Molestation y la piel se me hacía chinita, y mientras lo escuchaba le daba un vistazo a las fotos del disco. Los integrantes de Hypocrisy se veían simplemente aterradores, con esa luz verde iluminando sus rostros y sus cruces invertidas que para mí hasta ese día era algo nuevo, pero inquietante. De repente, comienzan las guitarras entrecruzadas una con la otra, y los remates de la batería. Y mis sentidos se activaron completamente ante tan crudo sonido. En ese momento, dio paso la voz y la batería. Y simplemente, eso fue demasiado para mí. Creo que escuché hasta el minuto 1:53 antes de quitarlo y salir corriendo a casa de Joaquín a regresárselo y pedirle que mejor me prestara Power Slave de Iron Maiden. Pero nunca subestimen el morbo de un preadolescente, ya que a los días me dije a mí mismo: no tengas miedo, es solo música. Tienes que saber cómo termina. Y regresé a la casa de Joaquín por él. Yo sabía que algo en lo más profundo de mi ser me decía que era mi destino escuchar a Hypocrisy. Así que cuando llegué y le dije a Joaquín que me lo prestara de nuevo, él con una mirada burlona me dijo: Ups, güey, ¿qué crees? Ya lo regresé, pero tengo este. Es el primer cassette de estos güeyes. Se llama Penetralia. Era simplemente lo mejor que había escuchado en toda mi vida. Misterioso, tétrico, con guitarras y baterías feroces, rápidas y muy crudas. Unas voces guturales que hacían temblar el lugar, y todo combinado era simplemente sombrío y maligno. Pero lo mejor que había escuchado sin duda en toda mi vida. Wow, señor vampiro, eso fue muy épico. ¿Y si lo grabamos para un podcast? Ay, Chimino, tú siempre... se me ocurrió una buena idea, Chimino. ¿Y si lo grabamos para un podcast? ¿Que si lo grabamos para un podcast? Sí, eso dije. Genial. Señores, sean ustedes bienvenidos a este podcast de Hablemos de Metal. Yo soy David Vadillo, el vampiro, y pues en esta ocasión hablaremos de la historia de Hypocrisy y su primer disco, Penetralia. Agradecemos a los estudios Hell Satan, a Hypocrisy Fans Latinoamérica, así como a toda la gente que nos escucha. Chemino, dame los nombres de los saludos. Claro, señor vampiro. Saludamos a Rosetta Enodia, a Immortal Set y a Wolf Lycan, que nos pidieron saludos desde el podcast pasado. Recuerda, si quieres un saludo, pídelo en los comentarios de este video. Y bueno, sin más ni más, ¡arrancamos!
Penetralia es el álbum debut de la banda de death metal Hypocrisy, lanzado en 1992. La portada del disco fue creada por Dan Sigrid, quien también ha creado portadas para Pestilence, Morbid Angel, Suffocation, entre muchos otros. Penetralia es considerado un clásico de la banda, ya que el uso de sintetizadores, teclados y guitarras acústicas en algunas canciones le dan ese sonido más oscuro y tétrico. Como datos curiosos del disco, que seguro todos ya saben, es que a pesar de que Max Brother era el vocalista de la banda en esos años, Peter Tägtgren fue quien cantó el último tema del disco, titulado Penetralia. El álbum fue lanzado sin un booklet con las letras, ya que Peter no se sentía satisfecho con estas, creadas por Max Brother, cosa que se repetiría para el siguiente álbum, Osculum Obsceno. Pero como dato curioso que casi nadie sabe, es que en la canción Penetralia hay un mensaje subliminal que solo puede escucharse claramente si se pone la canción en una velocidad superior, o sea, más rápido. Y es cuando del minuto 4,5 segundos hasta el minuto 4,46 segundos podemos escuchar este mensaje codificado. Curiosidad es que en la portada podemos ver 6 puertas, 6 lenguas de serpiente salir de cada puerta y 6 cabezas clavadas, válgame la redundancia, en cada puerta, representando el 666. Esto contado por el mismo artista que hizo la portada. Otra curiosidad de la que casi nadie habla es que al fondo de la portada podemos ver una jaula, la cual si vemos muy aumentada, en mi caso yo la vi con un microscopio en primer año de secundaria, podemos ver las 2 manos de un demonio que se detiene de los barrotes de la jaula. Años después salió el primer disco de su primer proyecto llamado The Abyss, donde en su portada original tendrían una jaula muy similar, solo que con un ángel en su interior. Pero, ¿cómo fue el proceso para que este disco llegara a ser lo que es hoy en día dentro de la cultura del death metal? Para eso nos remontaremos unos años antes. Peter Tägtgren formó una banda llamada Seditious en 1988. En ese mismo año, Peter vivió en Florida y ahí estuvo en contacto con varios músicos de la escena death metal, que para la fecha en esa parte del mundo estaba dando mucho de qué hablar. Y una de las bandas que estaba destrozándolo todo era Malevolent Creation, de donde Peter colaboraba como guitarrista en vivo y de quienes también sería muy buen amigo. Pero no solo eso,
Peter de ahí sacaría la idea de hacer algo que sonara similar, aunque con ese toque europeo que se convertiría en todo un clásico. Al regresar a Suecia, en tan solo unos días ya tenía varios temas compuestos musicalmente hablando, y al ser un músico que manejaba varios instrumentos musicales como el bajo, la guitarra, la batería y los teclados, no fue problema para él armar un demo. Solo faltaba quien cantara, algo que a él no le gustaba del todo. Incluso hasta el día de hoy, él manifiesta no sentirse satisfecho con su voz, tanto en Hypocrisy como en Pain. Y eso de escribir tampoco era algo que le gustara mucho. Lo de él es la composición musical. Pero bueno, la cosa es que ya teniendo toda la música, ocupaba a alguien que cantara. Y ahí es donde entra Magnus Broberg, quien a pesar de ser 3 años menor que Peter, tenía en su mente más obscuridad, blasfemia y demonios que el mismo Tatren. Así que al escuchar el material no lo pensó y comenzó a escribir para este demo, además de crear el logotipo y grabar sus voces para el material, mismo que saldría comercialmente hasta 1992 y sería conocido como Rest in Pain. El cual contó con 5 canciones: Nightmare, Left to Rot, Soul for Soul, God is Alive, y To Escape is to Die. Como ya mencioné, este demo solo fue grabado por Broberg en la voz y Tatren tocando todos los demás instrumentos. Este trabajo salió como independiente y como dato se remasterizó en 2016 por parte de Black Moon Records, ya para un CD. Ese mismo año del 92, Hypocrisy sacaría un EP de 7 pulgadas tocando con 3 bandas más: Afflicted, Sinister y Resurrection. Este trabajo sería titulado solo Promo EP 1 y sería el inicio del romance entre Hypocrisy y la disquera Nuclear Blast, quien fue el sello para este disco, el cual contaría solo con un tema por banda, y a Hypocrisy le tocaría abrir el EP con To Escape is to Die. Después de ahí, tendrían que hacerse una banda completa. Michael Hedlund, quien en ese entonces tenía solo 15 años, ya tocaba
contaba con una banda llamada Repugnance, misma que ya tenía un demo llamado Covetous Divinity, grabado en 1990 y que saldría hasta el año de 1991, donde Michael tocaba el bajo. Y bueno, él fue el primero en unirse al proyecto, y de ahí se uniría quien en ese entonces era el guitarrista y vocalista de la banda Epitaph, Jonas Ostenburg. Esto para tocar la segunda guitarra al lado de Peter Dadren. Epitaph también contaba ya con un trabajo grabado de nombre Tranquility, mismo que cuenta con 11 tracks, y tiempo después su baterista Lars Sock también se uniría a Hypocrisy para dar paso a la alineación que marcaría la historia del primer disco de estudio de la banda ya en Nuclear Blast, Penetralia. Penetralia vería la luz el 5 de octubre de 1992 bajo el sello de Nuclear Blast y con una alineación de 5 grandes músicos: Max Rubber en la voz, Peter Dadren en la guitarra líder y los teclados, Jonas Ostenburg en la guitarra, Michael Hedlund en el bajo y Lars Sock en la batería. El disco contó con 10 canciones, aunque luego saldrían a la luz 2 más que quedaron grabadas pero no fueron incluidas en el disco. Los tracks incluidos son Impotent God, Suffering Soul, Nightmare, but I'm in your dreams and I'm alive. Jesus Fall, Garissa, for the sake of giving your power to create an order, us with all days and we be as one, which is not the episode, even God is alive. Left to rot, die. You must be. Born by the Cross.
to Die. Take the Throne. Y Penetralia. Para un total de 41 minutos con 57 segundos de gran brutalidad y crudeza musical. Sin embargo, era muy fácil de asimilar musicalmente y era incluso pegajoso. Los toques de guitarra acústica daban ese toque tétrico y oscuro que hacía de Hypocrisy una banda única y diferente al resto de las bandas del género para ese año. Además de contar con letras sumamente ligadas al satanismo y a la blasfemia. Como curiosidad adicional a la canción 5, se le puso God is A, con sus 3 puntitos suspensivos al final para evitar ponerle God is Alive y evitar controversias con esto, aunque en español creo que fue más blasfemo ponerle Dios es un que completo Dios es una mentira. Creo que ese 3 puntitos da mucho a la imaginación. Ay, señor vampiro, usted siempre con su mente cochambrosa, imaginando cosas. Ya me lo imagino de 11 años muerto de risa poniendo calificativos a los 3 puntitos. Chimino, pues es que así es esto del español. Pero bueno, solo 5 meses después sacarían su segundo sencillo titulado Pleasure of Molestation. El 13 de marzo de 1993, contando con 4 tracks y ya solo con 4 integrantes después de la salida de Jonas Ostenberg por diferencias creativas, y quien por cierto sigue tocando hasta el día de hoy en varios proyectos propios.
Este sencillo saldría por cuenta de Relapse Records y como datos adicionales salió en una funda de cartón y la pista número 2 fue titulada en el disco de manera errónea, cambiándole el nombre de Exclamation of a Necrophag a Exclamation of a Nercofrag. Esto en la contraportada del disco. El EP cuenta con los tracks Pleasure of Molestation, Exclamation of a Necrophag, Necronomicon, Attachment to the Ancestor, dando un total de 19 minutos con 29 segundos. Y bueno, estas piezas las escucharíamos ya mejor producidas 7 meses después, cuando Hypocrisy nos deleitaría con su segundo material de estudio titulado Husculum Obscenum. Pero esto ya es para el próximo programa de Hablemos de Metal, la historia de Hypocrisy. Yo soy David Vadillo, el vampiro. Agradezco que nos escucharas y si este podcast te gustó, agradecería mucho que lo compartieras, le dieras like, te suscribas al canal y sobre todo nos comentaras qué te pareció a ti este gran disco Penetralia. En los controles y las interrupciones tuvimos al Chimino. Recuerden pedir saludos, yo los haré personalmente. Y por nuestra parte esto es todo. Nos escuchamos la próxima semana. Los dejamos con esta rolita que lleva el título del disco. Y bueno, hasta la próxima semana. O hasta dentro de 15 días, o un mes, o igual si quiere echar otros 4 meses sin sacar programa, ¿no, señor vampiro? Uy, Chimino, tú siempre haciendo quedar mal a uno. Pues es que tenía mucho trabajo, ya sabes cómo es esto. Ya mejor saca las chelas.
Este podcast fue hecho en colaboración con Hal Satan Studio, Hypocrisy Fans Latinoamérica y Iron Maiden Fans Internacional. Su edición, producción, guión y voz principal hechas por David Padillo, el vampiro. Todos los derechos reservados.